Amigos, les saluda Anixe de Jesús Biche Acosta y este es su noticiero Hoy en Día. Muy avanzados, que por las condiciones del sustrato que hay en la zona urbana, podría ser casi imposible el éxito de que estos puedan acostumbrarse a ese trasplante. La verdad es que considero que en Jalapa nunca se ha hecho y tampoco se ha pensado. La primera acción siempre es tumbar, o sea, talar y quitar. Explicaron que estos árboles brindan servicios ambientales y aun cuando las constructoras se les obliga años. Si son 200 árboles nuevos, estamos hablando que van a tardar unos 30, 40 años en dar los servicios ecosistémicos de árboles que ya llevan años dándolos, ¿no? Aproximadamente por rama de uno de esos árboles, cada rama estará albergando 1 tonelada de carbono aproximadamente, ¿no? Y se pierden 5 servicios ecosistémicos básicos que bien se pueden cuantificar incluso en recurso económico y que sentimos que las sanciones o las remediaciones que a veces aplican las constructoras son mínimas, ni siquiera cubren ese porcentaje de lo que se pierde. Los ambientalistas presentaron propuestas que pueden poco a poco remediar estas acciones humanas que afectan al medio ambiente, entre las que destacan la utilización de lotes abandonados para actividades ambientales y la reforestación en zonas urbanas. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Darío Vichy López. Modifican el reglamento de tránsito en Córdoba. Modificaciones al Reglamento Municipal de Tránsito para homologarlo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada por la Federación. El índice permisible de alcohol pasarán de los 0,40 a 0,25 miligramos de aire aspirado, lo cual está marcado en el artículo 226 del nuevo Reglamento Municipal, que entrará en vigor una vez que el Congreso del Estado lo apruebe. Como resultado de los 7 proyectos de reglamentos aprobados por el Cabildo de Córdoba, se anuncia a la población que se registrarán modificaciones en materia de tránsito y vialidad, con el fin de alinear la normatividad municipal a la ley general, por lo que durante los operativos se va a modificar lo permitido, así como la multa que se va a aplicar a quienes conduzcan con un dispositivo móvil en mano, por lo que pasó de grave a muy grave y de 30 a 40 UMAS, lo cual se marca en el artículo 285 del Reglamento de Tránsito y Movilidad. Cabe mencionar que esos proyectos fueron aprobados por el Cabildo el pasado 23 de junio. Posteriormente, fueron remitidos al Congreso del Estado de Veracruz para su aprobación y publicación en la Gaceta del Estado. Incremento en las casetas de cobro en la zona sur del estado de Veracruz. Sur de Veracruz, en los últimos días, se reportó un incremento en las casetas de Izhuatlán de Sureste, el puente Antonio Dovalí Jaime, conocido como Coatzacoalcos 2, y en el tramo carretero Paso Nuevo Tuzandépetl, pasando de 20 a 22 pesos por automóviles particulares. De forma sorpresiva y sin previo aviso anticipado, se registró el aumento en el cobro de las casetas del sur de Veracruz a cargo de Caminos y Puentes Federales, situación que generó inconformidad entre los cientos de conductores que a diario hacen uso de estas casetas de cobro, pues no les dieron una explicación tras este incremento. Los conductores pagaron 2 pesos más para transitar por las carreteras federales. Mónica. Continuamos con más noticias. Guerrero siguen los ataques contra las bases de transporte público. 5 conductores de transporte público fueron asesinados, 2 de ellos calcinados y 4 vehículos incendiados. En Chilpancingo, 2 personas quedaron en su interior sin vida y calcinados. Una de las unidades presentó impactos de armas de fuego. De manera simultánea fueron atacadas las bases de Urbans de las rutas Mochitlán, Quechultenango y Chilapa, para implementar actividades de disuasión y prevención del delito en colonias de mayor delincuencia. Arribaron este sábado pasado a bordo de vehículos motorizados blindados y camionetas para realizar patrullajes y labores de seguridad pública, así como recorridos a pie en labores de proximidad social, atendiendo denuncias ciudadanas. El despliegue de elementos se divide en un inspector, 29 oficiales y 476 elementos de escala básica que provienen de batallones circunstanciales de distintos estados del país para reforzar y apoyar la estrategia de seguridad en la zona. Israel Ricardo.
Las noticias en De 20 años resultó lesionada tras una volcadura en Murillo Vidal, casi esquina con Lázaro Cárdenas. El vehículo a exceso de velocidad golpeó contra la banqueta y provocó su volcadura. Hasta el lugar se trasladaron paramédicos a atender a la joven conductora y personal de tránsito del estado, quienes tomaron conocimiento del percance. Elementos de Protección Civil Municipal y elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona. La joven mujer fue trasladada a un hospital privado, solo para descartar lesiones. Denise, accidente se registró, dos accidentes precisamente en la autopista Orizaba-Puebla. Aquí le tenemos los detalles. Se registraron 2 accidentes en la autopista 150 de Orizaba-Puebla sobre el kilómetro 262, sin reporte de personas lesionadas, únicamente daño a materiales cuantiosos y el cierre total de la circulación en esa importante vía de comunicación. El primer accidente fue de un vehículo particular de color negro. El conductor perdió el control de su unidad por el presunto exceso de velocidad y terminó arriba de un borde de una parte del cerro en el carril de bajada. El segundo accidente fue de un tráiler de color blanco con caja tipo seca que iba a exceso de velocidad. Aunado al piso mojado por la lluvia, perdió el control de su pesada unidad y chocó con el muro de contención, quedando atravesado en la carpeta de arrendamiento, con dirección al estado de Puebla. En ambos accidentes llegaron al sitio Policía Municipal y Protección Civil de Nogales, así como paramédicos de Capufe, y las autoridades de carreteras llevaron a cabo el deslinde de responsabilidades. Finalmente, la circulación vehicular fue liberada después de más de 2 horas. Estado de Veracruz. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 16 sobre la autopista Acayucan-Cozoleacaque. Se informó que la volcadura solo dejó daños materiales y ninguna persona fallecida. Por el momento se desconoce las causas que provocaron el accidente en este camión turístico. Un aparatoso choque entre 2 vehículos particulares se registró la tarde del domingo, lo que provocó la movilización de los paramédicos de la Cruz Roja, así como también de autoridades de tránsito municipal, debido a que el conductor de la camioneta, aparentemente al no respetar la preferencia vehicular, ocasionó el accidente en el cruce de la avenida 2 y calle 9. Las unidades quedaron obstruyendo la vialidad por varios minutos hasta que un perito de tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos y ordenó llevar ambos vehículos a un corralón para deslindar responsabilidades. Está Córdoba, Veracruz. Esto a la altura de las trancas de tubos con dirección hacia Fortín. Un cortocircuito en el sistema eléctrico provocó que se iniciara el fuego, que fue controlado para evitar que se calcinara la unidad completa. Afortunadamente no hubo lesionados de este incidente. Este sábado, un hombre identificado como Ignacio N., con domicilio en el Infonavit Arboledas de la ciudad de Córdoba, fue asesinado, a los cuales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo. En el incendio de plataforma de Pemex en Campeche, donde se confirmó que hubo 2 personas quienes perdieron la vida y uno se encuentra desaparecido. Se trata de Juan Nolasco Pérez, era originario del municipio de Tantoyuca, mientras que el otro fallecido es Carlos Alberto Hernández, originario de San Luis Potosí, y Mauricio Romero de la Cruz, originario del estado de Tabasco, y quien aún siguen en la búsqueda en la zona de la plataforma. Es de mencionar que estos hechos ocurrieron el pasado viernes 7 de julio, donde se informó que había 5 personas lesionadas, quienes trabajaban en la empresa Cotemar. La primaria de Orizaba realizaron una visita a las instalaciones de la Escuela para Ciegos Fundación Roma, con la finalidad de conocer cómo se desenvuelven quienes tienen una discapacidad visual. Les dieron una exposición de canto y después una clase muestra de braille, y se mostraron muy interesados los niños, quienes a través de su maestra pues entregaron un donativo que reunieron durante el ciclo escolar. Hubo muchos intereses y dijeron que regresarán en la siguiente oportunidad para convivir de nuevo con los alumnos de la Escuela para Ciegos. Fue como hechizo lo que pasó, un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición. Fernando nunca imaginó que un video grabado por una cajera de una tienda de autoservicio no volviera viral al mostrar la forma de imitar con su voz a grandes artistas. Bueno, que la verdad pues que muchas gracias. Yo nunca me lo esperé que fuera a ser tan viral, ni por un juego solamente, era un juego lo que estaba haciendo y menos me lo esperaba y mira ahora. Y pues a los últimos que igual son como yo, de aquí mismo, de Agua Dulce o de algún otro poblado, que quieran sobresalir, que graben, se hagan un video y pues ya verán que sí.
Es trabajador de compañía y el desarrollo de sus voces ha sido totalmente empírico. Le gustaría incursionar como imitador y cantante profesional. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. La verdad, un montón. Me han pedido que vaya a muchos eventos, que quieren que cante. De hecho, tuve una invitación de un grupo conocido que se llama Clave Privada, es de Coatzacoalcos. Y quieren pues que yo vaya con ellos, que cante, quieren que sea su exactamente, para que sea su vocalista. Por el momento estoy ensayando a David Bisbal, pero el que más me sale es Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández. Actualmente tiene un repertorio de 18 cantantes que considera puede imitar con certeza, así como algunas voces de personajes famosos de la televisión. Bueno, Roma siempre se ha visto, bueno, y el Papa, por supuesto, ve en México un país de mucha esperanza, ¿verdad? Aquí la fe católica es uno de los países que tiene pues una fe católica muy fuerte, ¿no? Muy arraigada, y sobre todo pues nuestra nación mexicana se forjó precisamente a raíz de eso, ¿no? Fue lo que dijo el obispo de Veracruz, Carlos Briceño Arch, a su regreso de Roma, donde obispos del sureste de México se reunieron con el Papa Francisco. Sí, fue un día de reunión. Lo encontramos un poco, pues ahora sí que acababan de operarlo una semana antes, y nos decía que sí le habían cerrado la mitad del estómago, porque dice, pero traigo la mitad del estómago abierto porque no me han cerrado y traía como una faja, ¿no? Y estaba, pues el pobre estaba un poco incómodo, ¿no? Pero bueno, pues ahí chambeando, no crean que como si no pasara nada. Yo creo que los doctores dijo, pero usted tiene que estar reposando en cama. Pero bueno, pues él está tratando de dar lo mejor que puede, ¿no? A los demás. El Papa Francisco pide a obispos de México promover la unidad del país. Nos pidió a los obispos, primero, que estuviéramos cerca de Dios, después cerca de los demás obispos, cerca de los sacerdotes y sobre todo cerca de los fieles, ¿no? Y él puso ejemplos concretos de su vida y nos dijo pues cómo debemos estar cerca y cómo no estamos cerca cuando nos comportamos de tal o cual manera. Y luego también nos hablamos del tema de la violencia, tuvo que salir el tema, y pues sí, nos dijo que como pastores tenemos que ser promotores de la paz, ¿verdad? No pues tratar de no generar grupos o partidos o divisiones, ¿no? O fomentar la polarización, ¿no? de la sociedad, sino tratar de ir generando factores de unión para todos, incluso para aquellos que no nos quieren bien, incluso con ellos también buscar puentes de unión, puentes de comprensión, puentes de diálogo, ¿no? De Veracruz, Carlos Briceño Arch, ofició la misa. Imágenes Jesús Pacheco. Con la Asociación Civil Amigos de la Antigua concluyen los trabajos de restauración de la Ermita del Rosario. Estamos en un sitio históricamente muy importante y trascendente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí se estableció, y ustedes la pueden apreciar, la primera iglesia en el continente americano. Concluyen los trabajos de restauración de la Ermita del Rosario en la Antigua Veracruz. Los Amigos de la Antigua, que es una asociación, ¿verdad? Presidida por el señor Cajigas, pues de alguna manera pues han ayudado, han motivado, ¿verdad?, a la sociedad para el arreglo de esta capilla que es emblemática para nuestro estado. Y para nuestra historia y también para nuestra iglesia. Y pues de alguna manera vienen a entregar los trabajos que se han realizado a través de esta asociación y a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por esa bendición. Debido a su historia, la Ermita del Rosario es visitada constantemente por muchos turistas. Lo que ustedes pueden apreciar ahora ya es una restauración que hicimos.
Cuando esto lo empezamos, estaban las bardas atriales caídas, la iglesia muy dañada, olvidada, maltratada, ¿verdad? Lo mismo los alrededores que la circundan. Entonces la labor ha sido larga y además trascendente. Nosotros tenemos obligatoriamente que respetar todos los lineamientos del INAH. Y los lineamientos del INAH no solamente son arquitectónicos, sino también respecto de materiales. Entonces, para hacer esta restauración tuvimos que recurrir a una empresa italiana, la cual ha aportado y nos han vendido estos materiales que soportan la intemperie, que son a base de cal, como está previsto, ¿verdad? Pero que han sido usados en todos los monumentos importantes de Europa y ahora lo tenemos aquí en la ermita del Antiguo. Esta capilla es considerada el principio de la cristiandad en México y América. La ermita se fundó en el año 1525, de 1524 a 1525, entonces estamos por cumplir los 500 años. Y además, en el próximo año, esta ermita fue fundada por los padres franciscanos. Y los padres franciscanos el año que entra cumplen 500 años de haber llegado a América. Entonces va a haber aquí en este sitio, en esta ermita, eventos muy trascendentes que los franciscanos ya han venido organizando y que ustedes van a ser partícipes indiscutiblemente de ellos, ¿verdad? Ya se trabaja en lo que será la conmemoración de los 500 años de la evangelización de América. Imágenes. Nunca es un sueño esto hecho realidad para mí, para mi esposa, el poder tener este orgullo tan grande de haber participado en el Carnaval de Veracruz. Para la vida de Edgar y su esposa cambió cuando adoptaron a Chaco durante la pandemia en el 2020. En estos años, la convivencia con su lomito logró observar ciertos comportamientos de él, como ser sociable con los niños y adultos, además de juguetón y alegre, lo que llevó a su dueño a inscribirlo a varios concursos en Veracruz. Hoy, Chaco es el primer rey canino del Carnaval de Veracruz 2023 y participó en el segundo paseo de carnaval. Llevábamos comida, agua, iba totalmente hidratado, iba en una canastilla muy cómodo prácticamente, en una bicicleta, y se acordó con el comité que nada más se realizara un pequeño tramo del desfile, precisamente para cuidar pues la salud de Chaco. Que si hubiera sido por Chaco, él se sigue todo el desfile y todos los desfiles, pero pues nosotros como sus dueños totalmente responsables, pues tenemos que cuidar su integridad. Turistas y veracruzanos recibieron al Chaco primero entre aplausos y muestras de cariño en el Carnaval de Veracruz. El mensaje de Chaco como rey canino del carnaval es concientizar a la gente sobre el maltrato animal y abandono, ya que en México se ocupa el tercer lugar del mundo por estos casos. Yaricet Santamaría. Estas son las noticias nacionales, internacionales y deportes. Porque otras 5 personas resultaron lesionadas durante la tercera jornada de encierros en las fiestas de San Fermín en Pamplona. Uno de ellos recibió una cornada en el brazo. En total ya son 15 personas las lesionadas en lo que va de este evento programado hasta el 14 de julio. Miles de turistas y residentes acuden a este encierro de 875 metros para ser perseguidos por toros y novillos. Resultaron heridas en un tiroteo en Cleveland. Esta esposa de 47 intentaron llevarse a la menor de 5 meses con documentación falsa. Las inconsistencias en el trámite consular ante la embajada estadounidense los puso al descubierto. Ambos fueron detenidos y la bebé quedó bajo el resguardo de las autoridades. El avión se estrellara y se incendiara cerca del aeropuerto de French Valley, al sureste de la ciudad de Murrieta. Las llamas quemaron cerca de 2 hectáreas de vegetación. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas. Ayer falleció Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años de edad. Muñoz Ledo es recordado por haber entregado una banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando Muñoz Ledo era presidente del Congreso mexicano.
falleció Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Nació en la Ciudad de México en 1933. Cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM y el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París. Maestro emérito por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro de asignatura en universidades como la UNAM, la Escuela Normal Superior y la Universidad de Oxford, entre otras. Durante su carrera política, a la que se incorporó al terminar la preparatoria, ocupó numerosos cargos. De 1961 a 1964 fue subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de la Embajada de México en Francia en 1965. De 1966 a 1970 fue secretario general del IMSS. Un año más tarde fue nombrado subsecretario de la Presidencia. En 1972 ocupó el cargo de secretario de Trabajo y secretario de Educación Pública de 1976 a 1977. De 1977 al 85 fue representante de México ante Naciones Unidas. También presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, presidente del Grupo de los 77, coordinador de las negociaciones económicas globales y presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. En 1975 presidió el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Años más tarde fundó, junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, la Corriente Democrática, misma que en 1988 se convirtió en el Frente Democrático Nacional, del cual fue presidente. Ese mismo año, 1988, fue electo senador por el Distrito Federal para la 54 y 55 legislatura. En 1991, abanderado por el PRD, contendió por la gubernatura de Guanajuato. Se enfrentó a Vicente Fox del PAN y a Ramón Aguirre del PRI. En 1997 fue electo diputado federal. Formó la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de oposición que presidió el Congreso de la Unión y respondió el informe del presidente Ernesto Zedillo. En 1998 presentó su proyecto de renovación nacional e inició su campaña a la presidencia de la República. En septiembre de 1999 fue postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en enero del 2000 creó el movimiento Oposición Nueva República para promover su candidatura. Al término de la campaña declinó a favor de Vicente Fox, quien al asumir la presidencia lo nombraba coordinador de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Después lo designa embajador de México ante la Unión Europea. De regreso a México trabajó en diversos foros sobre el estado de la política mexicana. Polémico como solía ser, se distanció de Fox. Entonces decidió apoyar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en la búsqueda de la presidencia. Precisamente fue Muñoz Ledo quien le coloca la banda presidencial a López Obrador cuando asume la presidencia en 2018. Ese mismo año Muñoz Ledo es nombrado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la que renuncia al año siguiente. También fue comisionado del gobierno del Distrito Federal para el proceso de reforma política y constituyente. ADN 40. La mañana, como ya le platicábamos en la nota anterior, falleció a los 89 años de edad el político mexicano Porfirio Muñoz Ledo. Y PRD formalizaron el registro del Frente Amplio por México ante el Instituto Nacional Electoral. Luego de hacer el registro formal en las instalaciones del órgano electoral, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseveró que este frente no solo lo integran los 3 partidos políticos, sino más de 100 organizaciones civiles que acompañan el método para elegir a la persona que será la responsable de construir este frente opositor. Al calificar como exitoso el método que eligieron, Alito Moreno afirmó que van firmes y fuertes rumbo al proceso electoral del 2024, mientras que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que este registro ante el INE significa perfilarse con institucionalidad rumbo a las elecciones. Allá en el Senado del PRD, Miguel Ángel Mancera se registró ayer como aspirante para contender como responsable de construir el Frente Amplio por México. Después de entregar la documentación de registro, Mancera llamó a no distraerse en construir personalidades o candidatura única, sino en mantener la unidad
para concretar el gobierno de coalición que impulsa el Frente Amplio. A lo largo de mi experiencia en la vida nacional, en la vida del servicio público, que se debe de sumar, no de dividir, que se debe de buscar, por supuesto, que haya una reconciliación, no que haya un enfrentamiento permanente. Estoy convencido que debemos trabajar no en la edificación de personalidades o de un referente de candidatura único. Tenemos que trabajar en los pilares fundamentales de un movimiento que debe convocar a las y los mexicanos. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, anunció que no buscará competir en el proceso interno del Frente Amplio por México. Además, confirmó que fue invitado por los dirigentes de la coalición opositora para dirigir su vinculación internacional en el extranjero. A través de un video, Guajardo señaló que luego de recorrer el país durante 5 meses y hablar con jóvenes, empresarios, campesinos y demás, no logró el posicionamiento suficiente. Coordinar la defensa nacional de la Cuarta Transformación continúa su recorrido por la República. Ayer, Marcelo Ebrard estuvo aquí en la Ciudad de México, visitó el Mercado de la Paz en Tlalpan. También dio una asamblea informativa en esta alcaldía donde refrendó la importancia de los sueños en su movimiento. Gerardo Fernández Noroña asistió a Chiapas. Allí sostuvo 2 asambleas informativas, la primera en Palenque y la segunda en San Cristóbal. También se reunió con medios de comunicación donde señaló que Mario Delgado, presidente de Morena, ha sido esquivo sobre los señalamientos de los excesos en gastos de los aspirantes. Adán Augusto López visitó a Patzingán de la Constitución en Michoacán. Frente a simpatizantes señaló que para combatir la inseguridad es necesario que en los municipios se permita el ingreso de la Guardia Nacional con formación militar. Más tarde se trasladó a Uruapan del Progreso y concluyó actividades en Manzanillo, Colima. Ricardo Monreal viajó a Campeche. Allí habló sobre la carta que envió al presidente nacional de Morena. Señaló que en la misma indicó el acuerdo que hicieron sus compañeros de proceso sobre no hacer gastos excesivos en los anuncios. Solicitó el retiro de material usado para promover a aspirantes de Morena. Claudia Sheinbaum se presentó en la Plaza Juárez de Guadalajara para ofrecer una asamblea informativa. Ahí señaló que desde que se sumó a Morena se puso como meta escuchar a la ciudadanía. Además, sostuvo un encuentro con jóvenes en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Y por último, Manuel Velasco acudió al pueblo mágico de Palenque, allá en Chiapas, donde hizo un llamado a defender el proyecto de transformación del país, el cual se ha construido durante estos 5 años. La impugnación promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el amparo concedido a la senadora Xóchitl Gálvez para acudir a la conferencia matutina del presidente López Obrador y que se le otorgue derecho de réplica. Los magistrados deberán definir si confirman, modifican o revocan el beneficio que otorgó un juez de distrito a Gálvez. Son las 15 fallecidos han dejado las lluvias torrenciales por el monzón en la India. En la región de Dherabasi, cerca de 80 personas fueron evacuadas por las autoridades ante la posibilidad del desbordamiento del río Gagar. El fenómeno natural conocido como monzón ocurre cada año y abastece de agua el comercio agricultor y los principales embalses del país. De granizo se registró en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, al norte de España. En un video se puede ver cómo las calles quedaron completamente inundadas, teñidas de blanco. Como medida de precaución, la Agencia Estatal de Meteorología emitió una alerta amarilla por las tormentas en todo el país. Torrenciales que azotan China provocaron un deslizamiento de tierra, lo que provocó que 7 personas que trabajaban en la construcción de una autopista quedaran sepultadas. Los reportes señalan que más de 500,000 metros cúbicos de lodo se desprendieron en la aldea de Yoshan. Hasta el momento, otras 7 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros fueron rescatadas. Fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en el municipio de Huitzilac, Morelos.
El operativo se llevó a cabo en la colonia Cristo Rey del poblado de Tres Marías, en los límites con la Ciudad de México. En este operativo no se realizaron detenciones, ya que cuando arribaron los elementos, ambos aserraderos se encontraban abandonados. Se informó que continuarán con los operativos para detectar la tala ilegal en las colindancias con Morelos, Ciudad de México y el Estado de México. Eléctrica, una sierra y toda una maquinaria que está lista para ya montarla sobre las grúas, y hay 29 trozas de 2 a 3 metros aproximadamente, son 465 polines y aproximadamente como 1.200 metros cúbicos de madera en lo que corresponde a este aserradero. Arrancamos con la información deportiva para despertar. Los Juegos Centroamericanos llegaron a su fin, un certamen en el que la delegación mexicana dominó, terminando la primera posición del medallero con 358 medallas totales, cifra récord para México. La próxima edición será en Santo Domingo 2026. Sergio Checo Pérez volvió a ejecutar una épica carrera en el Gran Premio de Silverstone, donde el mexicano arrancó en la 15ª posición y terminó en la 6ª. El podio en Londres lo conformaron Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton. En actividad del torneo de Wimbledon, la gran sorpresa hasta el momento lo ha dado una joven de 16 años, Mira Andreeva, convirtiéndose en la tercera jugadora más joven en llegar a la tercera ronda tras derrotar a su compatriota rusa Anastasia Potapova. La selección mexicana derrotó por marcador de 2-0 a Costa Rica. Las anotaciones corrieron por parte de Orbelín Pineda y Eric Sánchez. De esta manera acceden a las semifinales, donde enfrentarán a la selección de Jamaica. Los Reggae Boys se impusieron 1-0 a la selección de Guatemala. El duelo de semifinales ante México se disputará el miércoles a las 7:50 de la noche por las pantallas de Azteca 7. Nos vemos hasta la próxima.